En la clase de hoy vamos a hablar sobre las fosas nasales y la nariz, su constitución anatómica, la irrigación, la inervación y el drenaje linfático. Tenemos que las fosas nasales son un par de cavidades excavadas en el espesor de los huesos del cráneo y de la cara. Estas se encuentran situadas en la línea media, separadas una de otra por medio de un tabique vertical. Están situadas por encima de la cavidad bucal y ligeramente por debajo y por dentro de la cavidad orbitaria. La función de las fosas nasales es pues la de dar paso al aire de la respiración y también modificarlo y purificarlo, gracias a diversas estructuras tales como las vibrisas y la mucosa pituitaria que se encargan de calentar y purificar el aire. Pero luego hablaremos de esto. Ahora pasaremos a describir la constitución de las fosas nasales, su esqueleto y luego sus aberturas. Para la descripción del esqueleto de las fosas nasales hemos de considerar 4 paredes, un suelo, un techo, una pared medial y una pared lateral. Vamos a comenzar a describir el suelo de las fosas nasales. Tenemos que el suelo de las fosas nasales se encuentra formado por dos huesos, la apófisis palatina del hueso maxilar hacia adelante y la lámina horizontal del hueso palatino hacia atrás. En la unión de sus dos tercios anteriores con su tercio posterior podremos encontrar una línea transversa, muy irregular, la cual corresponde a la sutura o la articulación maxilopalatina. En la parte más anterior del suelo de las fosas nasales podremos observar que ambas apófisis palatinas del maxilar se encuentran formando la espina nasal anterior o inferior. De igual manera, hacia atrás se encuentra la espina nasal posterior. A cada lado de la espina nasal anterior o inferior vamos a poder encontrar dos pequeños agujeros que se continúan como conducto, conocido como el conducto incisivo o el orificio o el agujero palatino anterior, que va a dar paso a dos estructuras que ahora voy a mostrar. A la arteria esfenopalatina. Pueden ver claramente cómo penetra en el conducto incisivo y se dirige hacia el techo de la cavidad bucal, así como también al nervio esfenopalatino interno, también conocido como nervio nasopalatino en la nomenclatura actual. Eso es en cuanto al suelo de las fosas nasales. Ahora hablemos del techo de las fosas nasales. La pared superior de estas cavidades va a estar formada de delante hacia atrás por los siguientes huesos: la cara posterior de los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal, la base del seno esfenoidal, la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides, la cara anterior del esfenoides y la cara posterior del cuerpo del esfenoides. En la parte más posterior del techo de las fosas nasales vamos a describir un pequeño nervio, conocido como el nervio faríngeo de Bock, el cual penetra junto con la arteria pterigopalatina en el conducto pterigopalatino, el cual se encuentra situado en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Este conducto pterigopalatino, si recordamos, se forma por la unión de la cara inferior del cuerpo del esfenoides con el proceso o la apófisis esfenoidal del palatino. Seguimos con la descripción. Tenemos ahora la pared medial. Tenemos que la pared medial de las fosas nasales, que es la que estamos observando en este momento, se encuentra formada por dos huesos. Hacia arriba por la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo por el vómer. Aquí hay un punto muy importante que aclarar. Cuando les pregunten cómo se forma el tabique nasal, tenemos que responder: la lámina perpendicular del etmoides, el hueso vómer y el cartílago del tabique, que luego voy a pasar a describir. Sin embargo, cuando les pregunten cómo se forma el tabique nasal óseo, solo tenemos que responder la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Pero bueno, siguiendo con el tema, la articulación de ambos huesos va a dejar un espacio angular, que es más o menos agudo, donde va a venir a alojarse o insertarse el cartílago del tabique. Eso es en cuanto a su pared medial. Por el momento puedo decirles que en la parte anterior inferior de este cartílago del tabique podremos encontrar al plexo o área de Kieselbach, también conocida como mancha vascular, pero eso veremos en irrigación de las fosas nasales. Ahora tenemos la pared lateral de las fosas nasales, que a mi concepción esta es la pared que es más rica en elementos anatómicos. Comenzaremos a describirla.
La pared lateral de las fosas nasales, como podemos observar en esta imagen a su izquierda, no es del todo recta. De hecho, va de arriba hacia abajo, de dentro hacia afuera. Esta pared lateral de las fosas nasales va a estar formada por los siguientes huesos, ¿no? Tenemos aquí la flechita que nos va a ayudar. Tenemos primero al hueso maxilar, al unguis, a las masas laterales del etmoides, al cornete o concha inferior, a la lámina vertical del palatino y finalmente tenemos al esfenoides. De nuevo, tenemos que la pared lateral de las fosas nasales va a estar formada por el maxilar, por el unguis, las masas laterales del etmoides, el cornete o concha inferior, la lámina vertical del palatino, del hueso palatino y el hueso esfenoides. Tenemos que de esta pared lateral o externa de las fosas nasales se van a desprender 3 laminillas óseas, de las cuales 2 pertenecen al etmoides y una es un hueso individual. Estas laminillas óseas que estoy hablando corresponden a los cornetes o conchas nasales. En lo normal contamos con 3 cornetes, un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Digo normal ya que de hecho pueden existir más cornetes, que se los denomina como cornetes supernumerarios. Tenemos un cornete, el cornete de Santorini, también conocido como cornete supremo según Netter, que es el que se encuentra a esta altura. Se encuentra por encima del cornete superior. No sé si pueden distinguir aquí un pequeño cambio en la coloración. El otro cornete es el cornete de Sökerkant, que se encuentra anterior al cornete medio, que es esta pequeña eminencia aquí que Netter la conoce como la eminencia nasal. En este cornete de Sökerkant viene a drenar la celdilla etmoidal más anterior, que se la conoce como el Eiger de Sökerkant o la carina nasi de Meckel. Ahora tenemos que cada uno de estos cornetes cuenta con su propio espacio, con su propio meato. Es decir, si tenemos 3 cornetes vamos a tener 3 meatos, un meato superior, un meato medio y un meato inferior, que ahora pasaremos a describir. Como mencioné anteriormente, tenemos un meato superior, un meato medio y un meato inferior. En este momento esta línea de puntos se encuentra señalando al cornete superior. Si levantamos o si sacamos el cornete superior, vamos a poder encontrar los orificios donde desembocan las celdillas etmoidales posteriores. Ojo con un detalle, algunos libros un poco antiguos mencionan que los senos esfenoidales drenan en el meato superior. Sin embargo, esto es totalmente erróneo. En el meato superior solo van a drenar las celdillas etmoidales posteriores, que son las 2 que ven aquí de rosado en esta imagen. Luego tenemos al meato medio. De igual manera, si levantamos, sacamos, o en este caso en la imagen, cortamos al cornete o concha media, vamos a poder encontrar al meato medio. De manera general, ya mismo les especifico, podremos decir que en el meato medio van a venir a desembocar las celdillas etmoidales anteriores y medias, el seno maxilar, también conocido como antro de Heitmüller, y finalmente tenemos al seno frontal. Ahora, describamos cada una de estas. Tenemos aquí, en este círculo, se encuentra señalado el orificio de la abertura por el cual se abre el seno maxilar, que está relativamente reducido debido al sinnúmero de huesos que se encuentran cubriendo a este gran seno. Que por cierto, el seno más grande, el seno paranasal más grande, es el seno maxilar. Ahora tenemos a lo que es, aquí la flecha se encuentra señalando al orificio por el cual se abren las celdillas etmoidales medias. Pueden observar en la imagen de la izquierda que esta celdilla etmoidal media se abre en una estructura más o menos redondeada, conocida como la bulla etmoidal o promontorio nasal. En este promontorio nasal va a venir a drenar, el promontorio nasal que se encuentra en el meato medio va a venir a drenar las celdillas etmoidales medias. Luego tenemos un hiato semilunar, por donde van a desembocar las celdillas etmoidales anteriores. Se denomina hiato semilunar debido a la forma que este presenta, como de una semiluna, por obvias razones. Finalmente, tenemos que en el meato medio van a venir a drenar los senos frontales. Estos senos frontales terminan en el meato medio por medio del infundíbulo etmoidal que se encuentra en el espesor
de las masas laterales del etmoides. Podemos observar, miren aquí una línea de puntos, termina por acá. Este es el seno frontal, de nuevo repito, el seno frontal termina o drena en el meato medio a través del infundíbulo etmoidal. Por último tenemos al meato inferior, ¿no? De igual manera sacamos, cortamos o levantamos al cornete inferior y vamos a poder encontrar un pequeño orificio por el cual viene a abrirse este conducto, que corresponde al conducto lácrimo-muconasal. Este conducto lácrimo-muconasal establece una conexión entre la cavidad orbitaria y las fosas nasales. Por ese motivo es que cuando lloramos también existe una excesiva secreción de moco, ya que las lágrimas pasan de la cavidad orbitaria hacia las fosas nasales. Un detalle muy importante, que hasta ahora no lo he visto que ningún libro lo ha escrito de los que he leído, sino que he tenido que leer en internet, que en los niños y a veces en casos muy extraños puede persistir en el adulto. Un pequeño repliegue mucoso que funciona a manera de válvula para esta desembocadura del conducto lácrimo-muconasal, conocida como la válvula de Hasner. Se escribe Hasner. Eso es todo en cuanto a meatos nasales. Pero si es que no quedó comprendido, vamos a hacer de nuevo una retroalimentación con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en la flecha me olvidé de mencionar. Bueno, ya lo había dicho. Tenemos que los senos esfenoidales drenan no en el meato superior, sino en el receso esfenoetmoidal, también conocido como el ático, por medio de este pequeño orificio. Ahora sí, vamos a la retroalimentación de meatos nasales. En la imagen de la derecha vamos a describir los elementos que podemos observar de arriba hacia abajo. Primero encontramos al seno esfenoidal. Vemos como un cablecito se encuentra penetrando y recorriendo el infundíbulo etmoidal para luego drenar en el meato medio. Luego aquí tenemos a los senos esfenoidales, que se abren a través de un pequeño orificio para desembocar en el receso esfenoetmoidal, que estoy señalando en este momento con una flecha, con mi cursor. Por debajo de este vamos a encontrar al cornete superior. Levantamos el cornete superior, vamos a encontrar a la desembocadura de las celdillas etmoidales posteriores. Ojo, son celdillas, no senos. Mucha atención en ese detalle. Luego tenemos a lo que es el cornete medio o concha media. Levantamos este cornete medio, vamos a poder encontrar una eminencia redondeada, el promontorio nasal o bulla etmoidal, donde van a venir a drenar o desembocar las celdillas etmoidales medias. Tenemos aquí el inconfundible hiato semilunar por su forma. Tenemos aquí un primer orificio relativamente pequeño que corresponde a la desembocadura de las celdillas etmoidales anteriores. Y un orificio un poco más grande que corresponde a la abertura del seno maxilar, también conocido como el antro de Highmore, que es el seno paranasal más grande que tenemos. Por debajo de este encontramos al cornete inferior o concha inferior, que también lo pueden ver en su imagen de la izquierda, y se ve perfectamente como el saco lacrimal, que está aquí señalado de verde, desemboca en el meato inferior. Dicho esto, pasemos al siguiente tema, que corresponde a las aberturas de las fosas nasales. Ya hemos descrito sus paredes, ahora describamos sus aberturas. Tenemos una abertura anterior y una abertura posterior. La abertura anterior, también conocido como abertura piriforme, debido a que presenta la forma de una pirámide, se encuentra formada lateralmente e inferiormente por las apófisis ascendentes del hueso maxilar y el borde anterior de las apófisis palatinas del hueso maxilar. Eso es lateralmente e inferiormente. Superiormente, es decir, hacia arriba, va a estar formada esta abertura por el borde inferior de los huesos propios de la nariz. Luego tenemos a la abertura posterior de las fosas nasales, también conocidas como coanas. Estas coanas van a establecer una comunicación entre la parte más posterior de las fosas nasales con la primera porción de la faringe, conocida como nasofaringe. Estas coanas van a estar formadas hacia abajo por el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. Lateralmente vamos a encontrar el ala interna de las apófisis pterigoides del esfenoides y la lámina vertical del hueso palatino. Hacia arriba vamos a poder encontrar la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Y en el centro, en la línea media, encontramos al hueso vómer, que se encuentra separando uno de otro los orificios posteriores de las fosas nasales.
Ahora, ya descritas las aberturas, ahora pasaremos a describir las partes de las fosas nasales. Como ya he mencionado, tenemos que las fosas nasales son un par de cavidades excavadas en el espesor del víscero cráneo. Estas, para su estudio, además de presentar paredes, también presentan sus partes o segmentos, que de delante hacia atrás, es decir, de anterior a posterior, primero encontramos al vestíbulo nasal o ventanas de la nariz, que pueden ver en este momento en su pantalla. La continuación de este va a ser las fosas nasales propiamente dichas, y finalmente tenemos a la cavidad posterior de las fosas nasales, que corresponde a la abertura posterior o a las coanas. Por este motivo no voy a describir de nuevo a las coanas, ya que ya lo he hecho. Comencemos con el vestíbulo nasal o ventanas de la nariz. El vestíbulo nasal corresponde a la parte más anterior de las fosas nasales. Esta se caracteriza, como pueden ver aquí en su imagen, este corresponde al vestíbulo nasal. Este vestíbulo nasal se caracteriza porque se encuentra recubierta por piel y no por mucosa pituitaria. Este recubrimiento de piel la dota esta de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Estos folículos pilosos son los que mencioné al principio del vídeo, que corresponden a las vibrisas. Estas vibrisas son unos pequeños pelos cuya función es evitar el ingreso de polvo y agentes extraños hacia el interior de las fosas nasales. Ojo con ese detalle, tiene recubrimiento de piel y no de mucosa pituitaria. Luego tenemos a las fosas nasales propiamente dichas. Son la continuación directa de el vestíbulo. Aquí claramente en esta imagen podemos observar un cambio de coloración. Aquí está como que medio pálido y aquí está un rosa más o menos vivo. ¿Ya? Estas fosas nasales propiamente dichas se encuentran tapizadas en toda su extensión y sin línea de interrupción por la mucosa pituitaria, también conocida como la membrana de Schneider. Se escribe S-C-H-E-N-E-I-D-E-R, membrana de Schneider. Esta mucosa pituitaria en el vivo es de color rosada y en el cadáver es más o menos violácea. Como es de nuestro saber histológico, la mucosa pituitaria tiene dos partes. Una mucosa olfatoria que se encuentra en el tercio superior de las fosas nasales, que se denomina así debido a que aquí van a llegar los filetes nerviosos provenientes del nervio olfatorio. Y tiene una porción o una mucosa respiratoria, la cual se encuentra compuesta por un epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio va a estar formado por un conjunto de células cilíndricas ciliadas pseudoestratificadas con células caliciformes. Las células caliciformes, en cualquier lado que estén, van a producir moco. Estas son las responsables de la producción del moco. ¿Ya? Eso es todo en cuanto a fosas nasales propiamente dichas. Ahora pasaremos al tema del que más disfruto hablar, la irrigación de la nariz. Para esto he creado una mnemotecnia que pueden recordar fácilmente las 6 arterias que van a estar irrigando las fosas nasales. La palabra es SEMPES, aunque no signifique nada, es muy fácil de recordar. La S corresponde a la arteria del subtabique, que es rama de la arteria coronaria o labial superior, que a su vez es rama de la arteria facial. Luego tenemos a la arteria etmoidal anterior y posterior, señalada en su pantalla con una flecha. Esta arteria etmoidal anterior y posterior, ambas son ramas de la arteria oftálmica, y cada una penetra por el conducto que le corresponde, por el conducto etmoidal anterior, junto con el nervio nasal interno, y la arteria etmoidal posterior penetra en el conducto etmoidal posterior, junto con el nervio etmoidal de Luschka, y luego llegan hacia las fosas nasales. Luego tenemos a la arteria nasal posterior. Estas arterias nasales posteriores son ramas de la maxilar interna. Van a estar encargadas de irrigar la pared lateral de las fosas nasales, tanto el cornete superior como el cornete medio y el cornete inferior, y hasta el suelo de esta cavidad. Luego tenemos a la arteria pterigoidea. Es una arteria relativamente pequeña, que ya la mencioné cuando hablamos de la pared medial de las fosas nasales. La pared medial de las fosas nasales, me parece, o en el techo, cuando hablamos del techo de las fosas nasales, hablamos de un nervio faríngeo de Bok, que va a estar acompañado de la arteria pterigopalatina, que es la que pueden observar en este momento con la flecha. Luego tenemos a la arteria esfenopalatina, que es rama terminal de la maxilar interna. Esta arteria esfenopalatina va a caminar
por todo el tabique nasal y luego va a penetrar, como ya mencioné, por el conducto incisivo. Por último tenemos a la arteria suborbitaria, que también es rama de la arteria maxilar interna y va a estar encargada de irrigar a la nariz y a las fosas nasales. Hay un punto muy importante aquí que aclarar, que es sobre el plexo de Kieselbach, también conocido como el área o el triángulo de Kieselbach, conocida también como el área de Little o mancha vascular. Sea cual sea el nombre que le quieran dar, todos son correctos. Este plexo de Kieselbach se forma por la anastomosis de la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y la arteria del subtabique. Toda esta anastomosis forma un rico plexo vascular que lo pueden observar en esta imagen, que es el lugar más común del sangrado nasal, también conocido como epistaxis. Cuando le sangra la nariz a una persona es porque existe una lesión a este nivel. Este plexo de Kieselbach se encuentra localizado en la parte anteroinferior del cartílago del tabique. Ahora hablemos del drenaje venoso de las fosas nasales. Para hablar del drenaje venoso de las fosas nasales, las venas se las agrupa o se las hace en un conjunto de tres: venas anteriores, venas posteriores y venas superiores. Comencemos a hablar primero de las venas anteriores. Las venas anteriores de las fosas nasales, como pueden observar aquí en esta flecha, también del otro lado, estas venas anteriores salen de las fosas nasales por medio del orificio anterior, también conocido como las narinas, y van a drenar en la vena facial. Esta vena facial, a su vez, va a terminar ya sea en el tronco tirolingofaringofacial o en el plexo pterigoideo. Luego tenemos a las venas posteriores. Estas venas posteriores, señaladas de amarillo, salen de las fosas nasales por medio de las coanas y van a terminar directamente al plexo pterigoideo. Y por último, tenemos al grupo de venas superiores, que está señalado en su pantalla. Este grupo de venas superiores va a confluir en un tronco común formado por las venas etmoidales anteriores y posteriores. Siguen el mismo recorrido de las arterias homólogas para terminar drenando en la vena oftálmica. Estas aquí son las venas etmoidales, esta es la anterior, esta es la posterior, y llega hacia la vena oftálmica, que a su vez termina en el seno cavernoso. Eso es en cuanto al drenaje venoso, muy sencillo. Ahora tenemos el drenaje linfático. Personalmente es algo con lo que siempre he tenido problemas de estudiar, pero lo he tratado de sintetizar lo mayor posible. Tenemos que los linfáticos de las fosas nasales, notablemente numerosos, en su parte posterior, al igual que las venas, van a seguir distintos trayectos. Para esto se les ha clasificado en linfáticos anteriores y linfáticos posteriores. Los linfáticos anteriores, que son los que pueden ver en esta línea de puntos, claramente abandonan las fosas nasales caminando entre los cartílagos nasales y el esqueleto, ¿no? Luego se unen al grupo de vasos linfáticos inferiores de la nariz. Los linfáticos anteriores de las fosas nasales se unen a los linfáticos inferiores de la nariz, para terminar luego en el grupo de ganglios linfáticos submaxilares. Luego tenemos a los linfáticos posteriores, que se los clasifica en tres: linfáticos superiores o posterosuperiores, linfáticos posteromediales y linfáticos posteroinferiores. Estos linfáticos posteriores son muy numerosos y muy voluminosos. Ahora pasaremos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos que los linfáticos posterosuperiores, que estoy señalando en este momento con una flecha, nacen de la cola del cornete superior y medio. En número de 2 o 3 se dirigen hacia los ganglios retrofaringeos, que estoy señalando en este momento con una flecha. Se dirigen hacia los ganglios retrofaringeos, que es decir, como su nombre indica, que se encuentran por detrás de la faringe. Luego tenemos a los ganglios posteromediales. Estos aquí van a ser de la cola del cornete inferior. De igual manera, en número de 2 o 3, se dirigen hacia abajo y hacia atrás para terminar en el ganglio más grande de la cadena yugular interna, que corresponde al ganglio yuguloδιgástrico. Por último tenemos al linfático posterior inferior, también dispuestos en número de 2 o 3. Estos aquí nacen del suelo de las fosas nasales y de su tabique y van a terminar en los ganglios de la cadena yugular interna que se encuentran cerca de su bifurcación, cerca de la bifurcación de la carótida.
Ahora hablemos de la inervación de las fosas nasales. Por varias razones, las fosas nasales solo va a contar con dos tipos de inervación: inervación sensitiva general e inervación sensitiva especial o sensorial. La inervación sensitiva general va a estar dada por el nervio trigémino mediante sus ramas, que ahora pasa a describir. Tenemos primero a los nervios etmoidales anterior y posterior, que estoy señalando en este momento con una flecha. Estos nervios etmoidales anteriores y posteriores son ramas del nervio nasal. Luego tenemos al nervio nasal superior, que está señalando en este momento con una flecha, que está encargado de inervar a la mucosa de los cornetes superior y medio. Ambos son ramas del nervio maxilar. Luego tenemos al nervio nasal posterior, que es rama del nervio palatino mayor, palatino superior o palatino anterior, que a su vez esta es rama del nervio maxilar. Un poco confuso, pero lo he tratado de sintetizar lo más que pude. Luego tenemos al nervio faríngeo de Bock, que ya lo he repetido como 2 veces en este vídeo y por eso no lo describiremos de nuevo. Solo un detalle mínimo que se me escapó. Este nervio faríngeo de Bock va a estar encargado de inervar a la trompa de Eustaquio, al orificio de salida de la trompa de Eustaquio y a los senos esfenoidales, así como también al techo de la faringe. Por último tenemos al nervio nasopalatino, también conocido como nervio esfenopalatino interno, que va a inervar a la mucosa del tabique nasal. Muy simple. Por último, tenemos la inervación sensitiva especial o sensorial. La inervación sensorial de las fosas nasales va a estar dada por el primer nervio craneal, como todos sabemos, el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio es el responsable de la percepción de los olores. Tiene su origen aparente en el bulbo olfatorio, el cual, como sabemos, descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. De este bulbo olfatorio emiten numerosos filetes nerviosos, amielínicos y acompañados con la dura madre, que penetran en los orificios de la lámina cribosa, y de esta manera llegan hasta la parte más superior de las fosas nasales, donde se ramifican, dan ramas internas y dan ramas externas. Pues pueden ver más información sobre este nervio en un vídeo que subiré sobre específicamente este nervio craneal. Ahora pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar sobre la nariz. Tenemos que la nariz es una prominencia impar que se encuentra situada en la línea media, muy voluminosa y de forma piramidal, como lo he representado en la parte izquierda de su pantalla. Se encuentra situada por encima del labio superior, por debajo de la frente, entre ambas mejillas. Como hemos mencionado, tiene una forma piramidal, por ende hemos de considerar en ella caras, bordes, vértice y base. Comenzaremos a describir sus caras. La nariz consta de 3 caras, 2 caras laterales y una cara posterior. Comenzaremos a escribir cada una de ellas. Tenemos las caras laterales separadas, tenemos aquí coloreada una de ellas, una de ellas está representada en color rosado. Las caras laterales de la nariz son planas y de forma más o menos triangular. La piel de las caras laterales de esta nariz en su parte superior son fijas, ya que se encuentran adosadas a los huesos propios de la nariz. Sin embargo, en su parte más inferior son móviles, donde podremos encontrar al ala de la nariz. Luego tenemos a su cara posterior. La cara posterior de la nariz, por así decirlo, no existe y está representada por la abertura anterior de las fosas nasales, y se continúa con las fosas nasales propiamente dichas. Ahora tenemos los bordes. Hemos de considerar también 3 bordes, un borde anterior y 2 bordes laterales. Los bordes laterales, estos aquí se forman por la unión de las caras laterales de la nariz con lo que es la piel de la mejilla. No sé si pueden entender bien esto, pero ya tengo unas imágenes buenas para explicar lo que acabo de decir. Estos bordes laterales de la nariz van a formar 3 surcos. Un surco conocido como naso parapebral. Luego tenemos al surco nasogeniano y por último tenemos al surco nasolabial. La unión de la cara lateral de la nariz con la piel de la mejilla forma este surco lateral, que sucesivamente va a formar el surco nasopalpebral, el surco nasogeniano y el surco nasolabial.
Ahora tenemos el vértice. El vértice de las fosas nasales, conocido como la raíz de la nariz, este corresponde a la región interciliar. Y por último tenemos a la base. La base de la nariz, esta de aquí vamos a poder encontrar el subtabique y dos orificios que nos llaman la atención, conocidas como las narinas. Ahora hablemos de la constitución de la nariz. A continuación vamos a describir el esqueleto, los cartílagos, los recubrimientos musculares y finalmente la cubierta cutánea. Comenzando con el esqueleto, muy sencillo. El esqueleto de la nariz va a estar formado por las apófisis ascendentes del hueso maxilar y por los huesos propios de la nariz. Los cartílagos, mucho más importantes que los precedentes, estos de aquí, tenemos que la nariz está formada por cartílagos principales y por cartílagos accesorios, que ahora pasaré a describir. Los cartílagos principales tenemos al cartílago del tabique, los cartílagos laterales y los cartílagos del ala de la nariz. Entre los cartílagos accesorios tenemos el cartílago vomeriano de Huschke, los cartílagos cuadrados y los cartílagos sesamoides. Comenzando con el cartílago del tabique, que está señalado en este momento de amarillo. Si notaron, existe un pequeño cartílago aquí que lo separo del cartílago del tabique, ya que este corresponde al cartílago vomeriano. Nunca olvidarse de esto. El cartílago del tabique, llamado así porque completa el espacio angular dejado por el tabique óseo de la nariz, que corresponde a la lámina vertical, a la lámina perpendicular del etmoides y al hueso vómer. Este cartílago del tabique tiene una forma cuadrilátera más o menos irregular, en el que hemos de describir cuatro bordes. Un borde postero superior que se va a insertar en la lámina perpendicular del etmoides, un borde antero superior que va a estar en relación con los huesos propios de la nariz, un borde postero inferior que va a descansar sobre el vómer y emite una prolongación que a veces puede llegar hasta el esfenoides, y luego tenemos un borde antero inferior que se extiende hasta la espina nasal. Ambas caras del cartílago del tabique se encuentran recubiertos por mucosa pituitaria o membrana de Schneider. Ahora tenemos a los cartílagos laterales señalados en este momento con una flecha en su pantalla. Tenemos que son un par de cartílagos triangulares, cuya base se confunde con el cartílago del otro lado. En este momento estoy señalando la base. Su borde superior está en relación con los huesos propios de la nariz y con el borde inferior de los cartílagos alares. Su borde superior está en relación con los huesos propios de la nariz y su borde inferior con los cartílagos alares o los cartílagos del ala de la nariz, que ahora voy a pasar a describir, que lo ven en este momento en su pantalla señalado con una flecha. Estos cartílagos alares, también conocidos como los cartílagos laterales inferiores, son un par de cartílagos que tienen la forma de una U invertida o de una herradura. Estos constan de dos pilares y una porción intermedia, que lo pueden ver en su pantalla en este momento señalada. Tienen un pilar lateral señalado de verde, un pilar medial señalado de amarillo y tienen una porción intermedia, también conocida como codo, señalada de color rojo. Ahora, tenemos que estos pilares también son conocidos como pars, pilar medial o pars media. Este aquí se une en la línea media con el cartílago del tabique del lado opuesto y asimismo establece relaciones con el cartílago del tabique. Luego tenemos una pars intermedia o codo. Aquí vamos a encontrar el rodillo del cartílago donde nacen ambos pilares, que está señalado de rojo. Y finalmente tenemos un pilar lateral o pars lateralis, que es mucho más larga y prominente que la pars medial. Y esta de aquí constituye por sí solo el esqueleto del ala de la nariz. Ahora tenemos a los cartílagos accesorios, ¿no? Tenemos cartílagos vomerianos, cuadrados y sesamoides. Primero vamos a pasar a describir los cartílagos cuadrados, que están señalados en este momento con una flecha. Son también conocidos como cartílagos del ala, son cartílagos alares menores. Son muy pequeños, tienen una forma irregularmente cuadrilátera y se sitúan en la parte posterior inferior del ala de la nariz. Luego tenemos a los cartílagos sesamoides. Esos cartílagos sesamoides, también conocidos como cartílagos nasales accesorios, son pequeñas laminillas que se sitúan entre los cartílagos laterales y los cartílagos del ala de la nariz. Nunca se pueden confundir con eso. Por último tenemos al cartílago vomeriano de Huschke. Este cartílago de aquí es inconstante y cuando existe muchas veces podremos encontrar
al órgano de Jacobson. Este órgano de Jacobson es el órgano receptor del nervio terminal, también conocido como el 13º nervio craneal, el cual se encuentra presente y muy desarrollado en el feto y en los animales, pero se encuentra atrofiado en los adultos, ya que solo podremos encontrar vestigios del mismo. Este órgano de Jacobson deja una impresión en la mucosa pituitaria conocido como el conducto de Reusch. Se escribe R-Y-U-C-H. Conducto de Reusch es la impresión que deja el órgano de Jacobson en la porción de la membrana pituitaria que se encuentra en relación con el cartílago boveriano de Huschke. Eso en cuanto a la constitución anatómica de esqueleto y cartílagos. Ahora pasaremos a hablar de los músculos y del recubrimiento cutáneo. Como sabemos, ya hemos estudiado los músculos de la mímica facial. Los músculos que pertenecen a la nariz son el piramidal, tenemos al transverso del ala de la nariz, tenemos al músculo mirtiformes, el cual es profundo, en ninguna de estas imágenes se puede observar, aquí apenas ya que se encuentra por debajo del músculo orbicular de los labios. Y también tenemos un músculo extra, que corresponde al músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior, que lo estoy señalando en este momento con una flecha. Lo repito, tenemos al músculo piramidal, transverso de la nariz, mirtiforme, dilatador del ala de la nariz y elevador del ala de la nariz y del labio superior. Esto ha sido todo en cuanto a músculos de la nariz. Y ahora pasaremos al siguiente tema. Recubrimiento cutáneo, muy sencillo, no hay mucho que describir ya que esto es más de interés histológico. Tenemos que la piel de la nariz se caracteriza por la presencia de abundantes glándulas sebáceas. Por lógica, la piel de esta región se va a continuar hacia arriba con la piel de la frente y hacia abajo con la piel de los labios y lateralmente con la piel de las mejillas. Ahora hablemos de la irrigación y el drenaje venoso de la nariz. Tenemos que la nariz va a estar irrigada o su riego sanguíneo va a estar asegurada por 3 arterias, la facial, la oftálmica y la maxilar interna mediante las siguientes ramas. La arteria facial va a estar irrigando a la nariz mediante su rama colateral, la arteria del ala de la nariz, también conocida como arteria nasal lateral y también por la arteria del subtabique. Esa es la facial. En cuanto a la arteria oftálmica, esta va a emitir su rama terminal, que corresponde a la arteria nasal, así como también a la arteria palpebral inferior. Es decir, la arteria palpebral inferior y la arteria nasal, ambas ramas de la arteria oftálmica, van a estar irrigando a la raíz de la nariz. Y por último tenemos a la arteria maxilar interna mediante una de sus ramas colaterales que corresponde a la arteria suborbitaria. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que las venas siguen el mismo trayecto de las arterias y van a terminar ya sea en la vena facial o en la vena angular, para luego desembocar en el tronco tirolingofaringofacial, en el plexo pterigoideo en caso de que vengan hacia la facial o se dirigen hacia adentro por medio de la vena nasal, que a su vez desemboca o se continúa con la vena oftálmica que desemboca a su vez en el seno cavernoso. Eso en cuanto a irrigación y drenaje venoso de la nariz. Ahora hablemos de los linfáticos. Los linfáticos de la nariz se encuentran a lo largo de toda su extensión. Sin embargo, presentan una concentración en 3 puntos: en la raíz de la nariz, en el ala de la nariz y en el subtabique. Tenemos que los linfáticos de la raíz de la nariz corresponden a los vasos eferentes superiores. Estos aquí, en número de 2 o 3, se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia afuera para terminar en los ganglios parotidios superiores. Luego tenemos a los linfáticos del ala de la nariz, estos 3 que estoy señalando en este momento. Los linfáticos del ala de la nariz, de igual manera, estos aquí dispuestos en número de 3 o 4, se dirigen hacia abajo y hacia afuera, y unos van a terminar en los ganglios parotidios inferiores y otros en los ganglios submaxilares. Finalmente, los ganglios del subtabique, dispuestos en número de 6 o 10, muchos más numerosos, recordemos que estos van a recibir a los linfáticos anteriores de las fosas nasales y van a terminar posteriormente en los ganglios linfáticos submaxilares. Por último tenemos la inervación de la nariz. Este va a tener inervación motora e inervación sensitiva. La inervación motora va a estar dada por el nervio facial. Mediante sus 2 ramas terminales tenemos un ramo cérvico-facial y un ramo
un ramo temporofacial y un ramo cérvico-facial. Este ramo temporofacial y cérvico-facial van a dar las ramas nasales encargadas de inervar a los músculos de la nariz. Al elevador del ala de la nariz del labio superior, tenemos al transverso de la nariz y al dilatador del ala de la nariz, ya que si recordamos, el piramidal se encuentra inervado de manera motora por la rama frontal. En cuanto a su inervación sensitiva general, esta aquí va a estar dada por el nervio trigémino mediante sus ramas, oftálmica y maxilar. El nervio oftálmico va a dar el nervio nasal externo, que estoy señalando en este momento con una flecha, y también va a dar el nervio nasolobular, que es una rama terminal del nervio nasal interno. Es decir, el nervio oftálmico va a dar el nervio nasal externo y el nervio nasolobular, mientras que el nervio maxilar va a dar su ramo terminal que corresponde al nervio suborbitario o infraorbitario. Esto ha sido todo en cuanto a fosas nasales. He tratado de simplificarlo lo más que he podido, poniendo lo esencial que todo alumno debe saber. Esto ha sido todo el video. Ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción del video. Si quieren, también desde ahora voy a agregar todo el resumen por escrito de lo que he hablado en este video. No se olviden, síganme en mi cuenta de Twitter, @besalio, termina en 0. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.